Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Voy a dar unos 5 minutos más para esperar a que más personas se conecten y pues en breve comenzamos la presentación.
Pues bueno, en lo que va llegando pues más personas a nuestra plática, me presento. Soy Fátima Schiaffini, soy egresada de la Escuela Libre de Derecho, soy abogada y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es un tema pues muy importante para nuestra sociedad y que es un tema de juventud y violencia de género. Antes de que les empiece a proyectar la presentación, creo que es importante que dejemos como claro algunos conceptos. Primero que nada, pues tenemos que saber qué se entiende por violencia, ¿no? Y pues doctrinalmente hablando, se entiende como violencia al uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Es un comportamiento muy frecuente en todas las sociedades y tiene, por supuesto, una derivación legítima cuando es usada por el Estado de Derecho de acuerdo a la ley. Esto es doctrinalmente hablando. De conformidad con la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo o otra persona o a un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y es muy importante que se tome en cuenta el aspecto de la intencionalidad. Es decir, la persona que comete la violencia tiene que tener una conducta deliberada de forma consciente y adrede para generar el daño a otra persona que será la víctima. Ok, hay teorías explicativas de lo que es la violencia. Por ejemplo, hay teorías biológicas, teorías psicológicas, teorías estructurales y teorías sociodinámicas, ¿no? Por ejemplo, las biológicas, y seguramente ustedes alguna vez la han escuchado, pues mencionan que la violencia proviene o viene de un instinto que se desarrolla tanto de forma individual como grupal, o sea que la violencia es instintiva y que algunas personas pues reaccionan de esa forma pues por simple instinto, ¿no? También hay teorías psicosociales y dicen que la violencia es una respuesta a un estímulo condicionado y enfatiza en la experiencia social sin negar el componente biológico. Es decir, que pues se enfoca mucho en la parte del contexto y del desarrollo de las personas, pero también toma en cuenta el factor biológico, ¿no? De que pues es instinto, ¿no? Y pero aparte también hay un componente pues social que tiene que ver con pues con los conflictos de grupo o conflictos con otras personas. Y las teorías estructurales nos dicen que la violencia tiene que ver, o más bien se basa en conflictos de grupo y conflictos como sociales, ¿no? Mm, y a su vez, pues hay factores para que se desarrolle pues mejor la violencia, ¿no? Como les decía, hay teorías psicológicas y dentro de la teoría, perdón, hay teorías biológicas y dentro de la teoría biológica, pues nos dice la doctrina que existen factores biológicos con relación a la violencia. Y dice que pues existe una relación directa entre factores genéticos, biológicos, así como el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, que aumentan la predisposición a exhibir conductas agresivas y violentas. Hay, a su vez, factores demográficos. Y esto se refiere a que existe relación entre la violencia, sobre todo la que termina con muerte o daño físico hacia otra persona, y algunas variables demográficas como la densidad poblacional. Es decir, a medida que se produce un crecimiento y aumento de la densidad poblacional, especialmente en las grandes ciudades, aumenta el estrés, la frustración y el anonimato que instigan las conductas violentas. O sea, entre más grande se vaya haciendo la ciudad, pues hay un factor demográfico que aumenta la posibilidad pues de que exista violencia, ¿no? Igualmente hay factores socioculturales y eso se refiere a que existe una relación entre las características culturales de una sociedad y el desarrollo o freno de la violencia, ya que tienen un reflejo en el comportamiento de la población.
En diversas partes del mundo, la especificidad cultural y la tradición se dan a veces como justificaciones de prácticas sociales particulares que perpetúan la violencia. Asimismo, las sociedades con características marcadamente patriarcales legitiman la desigualdad en relaciones entre hombres y mujeres y dan pie a violencia contra ellas. Pues igualmente hablando de estos factores socioculturales, pues yo creo que en México pues esto es muy visible, ¿no? Porque pues tenemos en general una cultura pues que es machista, e incluso pues los pueblos originarios tienen también prácticas que son pues que atentan contra pues contra la integridad de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, observemos las prácticas de los pueblos originarios en Chiapas, que tienen algunas prácticas pues de compra y venta de niñas, que algunas veces las personas tratan de justificarlas en esta parte de cultura, pero que pues no necesariamente están basadas estas prácticas en derechos humanos, ¿no? Y bueno, alejándonos un poco más de la parte de pueblos originarios, pues en las ciudades es muy claro también esta parte de cultura machista que les estaba diciendo yo hace unos minutos. También hay factores económicos que promueven que exista como pues la violencia, ¿no? Y los estudios refieren a que existiría relación entre el nivel económico de los países y el número de casos de violencia. Si bien es verdad que la violencia se registra en países de todos los niveles económicos, algunas condiciones presentes en las situaciones de pobreza incrementan significativamente la probabilidad de la violencia y propician en gran medida el desarrollo de conductas agresivas. En el mundo se propician 199,000 homicidios anuales entre jóvenes de edades entre los 10 y 29 años. El homicidio resulta ser la cuarta causa de muerte del grupo de jóvenes. Entonces, pues aquí observemos que la cuarta causa de muerte pues son los homicidios para el caso de los jóvenes. Ahora sí voy a comenzar a proyectarles mi presentación, ya que tenemos un poco más claros estos conceptos. Y pues vamos a hablar ahora como un poco más de cifras y de algunos datos que son importantes conocer, pero ya más en un contexto pues mexicano, ¿no? Las y los adolescentes son sujetos de derechos y agentes del cambio en sus familias, ciudades, países y en la agenda global del desarrollo. En general, la situación en México, la población joven representa aproximadamente el 31% de la población y hay un total de 37,5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad. Entonces, pues, somos un grupo importante los jóvenes en la sociedad actual mexicana. De conformidad con la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, misma que entró en vigor a partir del año 2016, en un acuerdo histórico entre las y los dirigentes mundiales que se integra por 17 objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, pues en estos objetivos que serán de aplicación universal en los próximos 15 años, los países intensificaron los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, a reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás. El empoderamiento de las mujeres es una condición previa a todos los ODS. Adicionalmente, la perspectiva de género se encuentra transversalizada en todos ellos. ¿Qué quiere decir? Que todos los objetivos del desarrollo sostenible tienen que tener perspectiva de género en la práctica, ¿no? Por ejemplo, las acciones por el cambio climático tienen que tener, pues, esta perspectiva, o sea, no únicamente, o sea, tienen que estar diferenciadas las acciones, ¿no? Mm, eso es muy importante pues, para seguir con los esfuerzos, ¿no? El objetivo 5 de esta agenda se refiere a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Las metas de este objetivo son poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo,
eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, y eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Esta última, del matrimonio infantil, en México hace unos años la Suprema Corte ya declaró inconstitucional el matrimonio entre niñas y niños, o el matrimonio con alguna niña, ya es inconstitucional, entonces en México esto ya no está permitido. Aunque aquí, pues es igual muy importante cuestionarnos. Recuerdo que leía pues algunos documentos de GIDE, por ejemplo, donde mencionaban que no les parecía pues tan correcto esta forma pues tan cuadrada de declarar inconstitucional el matrimonio entre niñas y niños, porque pues a veces pues hay situaciones que hacen que sea necesario que esto exista, ¿no? Yo creo que es cuestión de analizar el caso concreto y que igual no sirve a veces tener pues mentalidad tan cuadrada, ¿no? Las situaciones de violencia pueden presentarse desde el noviazgo, sin que ésta se perciba como tal, entre las mujeres solteras de 15 y 29 años, con una relación de noviazgo, el 36.9% ha sido víctima por parte de su novio. La violencia de pareja tiene mayor frecuencia cuando las mujeres son jóvenes. De cada 100 casos, o, perdón, 100, de cada 100 mujeres casadas o unidas entre los 15 y 29 años, 45 han sido violentadas. En promedio, 38% de este grupo de mujeres ha vivido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. También es importante que hablemos de, a ver, la seguridad de la violencia por parte de la severidad de la violencia por parte de la pareja o el esposo es frecuente cuando las mujeres son jóvenes y es predominantemente grave entre las mujeres de 20 a 29 años con violencia física y sexual. Cerca del 60% de estos casos se trata de violencia grave, mientras que para menores de 20 años, el 20% de los casos se trata de violencia muy grave o extrema. Entonces, pues aquí hay que diferenciar, ¿no? Hay dos grupos que están pues más afectados por este tipo de violencia dentro de las mismas jóvenes, las de 20 a 29 años y las menores de 20 años. ¿Quiénes se encuentran en más gravedad? Las menores de 20 años, ¿no? Y creo que eso lo hemos podido ver todas y todos en las noticias todos los días. Creo que todos y todas sabemos que en México diariamente mueren aproximadamente 10 mujeres presuntamente por feminicidio y justamente es en este rango de edad en que se encuentran la mayoría de las víctimas, ¿no? También hay un tipo de violencia que se llama violencia comunitaria y tiene connotaciones significativamente sexuales y puede manifestarse desde insultos e intimidación hasta alcanzar niveles extremos como la violación y el sometimiento para ejercer prostitución. Por ejemplo, aquí un ejemplo de violencia comunitaria es todo el tema de los piropos, ¿no? Cuando las mujeres salimos a la calle de nuestra casa, pues a veces no nos sentimos seguras, ¿no? Porque hay una probabilidad de que nos vayan a decir algún comentario con connotaciones sexistas mientras caminamos por la calle. O no sé si a ustedes les haya pasado que cuando caminan por la banqueta y se encuentran como a un grupo de hombres reunidos en la banqueta o algo así, a veces cambian de acera, de banqueta, porque prefieren no encontrarse directamente con ellos. Todo esto es parte de lo que se llama violencia comunitaria. Y esto también, pues es importante comenzar a erradicarlo, ¿no? Y a platicar que este tema pues no es correcto. En el espacio público, 25% de las mujeres entre 15 a 29 años ha sido víctima de tocamientos o manoseos, agresiones físicas, frases ofensivas de carácter sexual, insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales
u obligación de mirar o realizar actos sexuales o hechos perpetrados por un desconocido, vecino o amigo. La mayoría de lo que está en este recuadro rosa que acabo de leer son delitos. Entonces, sí, aparte de que es un tipo de violencia, pues es una conducta que está tipificada en el Código Penal y que podría tener como sanción la prisión. Entonces, pues es muy importante que sepamos que si hemos sido víctima de alguna de estas conductas, pues probablemente eh, el agresor pues podría tener una sanción penal. El 70% de los casos de violencia contra las mujeres jóvenes en centros educativos es el agresor es un compañero, seguido del maestro en un 21% y el director o autoridad en el 16.7%. Entonces, las mujeres también somos violentadas dentro de los espacios educativos y en su mayoría es por los compañeros, por los profesores o por los directivos. Por eso es muy importante que las escuelas empiecen a crear conciencia y tomen medidas como la creación de protocolos de atención y prevención de la violencia de género en los espacios escolares, ya que esto garantiza que las mujeres puedan estudiar eh, pues de forma adecuada, ¿no? Las mujeres que sufren violencia pues se encuentran en una desventaja frente a los compañeros hombres, porque pues muchas veces es difícil concentrarse, muchas veces es difícil pues mantener la atención en las clases cuando se es víctima de un tipo de violencia en un centro educativo, ¿no? Esto que les estoy diciendo yo, de la obligación de que creen estos mecanismos y protocolos, pues deriva de distintas herramientas internacionales. Por ejemplo, hay recomendaciones del Comité CEDAW que dicen que los estados parte de la CEDAW, que la CEDAW es la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres de la ONU. Ha dicho que las escuelas tienen que tener este tipo de protocolos y también la Corte Interamericana en algunas sentencias lo ha reiterado. Entonces, pues ya hay dos obligaciones de fuente internacional pues que tendrían que hacer que el Estado pues ponga más atención en las escuelas, ¿no? También una de cada 4 mujeres entre 15 y 29 años ha sido víctima de al menos un incidente de algún incidente de violencia en el lugar de trabajo, que se manifiesta desde la discriminación laboral hasta el acoso laboral y el hostigamiento, ¿no? Una de cada 4 mujeres, yo diría que hasta un poco más, eh, porque pues en el ambiente laboral pues también es muy propenso a que las mujeres pues seamos víctimas de algunas de estas conductas, ¿no? Mm, las mujeres jóvenes están particularmente expuestas a la violencia más extrema, el feminicidio. Durante el periodo de 1990 al 2012, se registraron 36.273 defunciones femeninas con presunción de homicidio, de las cuales 13.176 corresponden a defunciones de mujeres entre 15 y 29 años. Esto significa que 36 de cada 100 feminicidios son cometidos en contra de mujeres jóvenes cuando se encuentran en plena edad reproductiva, productiva y reproductiva. Algunas personas probablemente tengan duda de qué es la diferencia entre el homicidio y el feminicidio, ¿no? ¿Por qué existen dos tipos penales que se refieren a cosas tan similares si podríamos llamarlas de la forma genérica de homicidio, ¿no? Y pues les comparto que el feminicidio es un tipo penal que se crea no en México, se crea me parece que en Estados Unidos, y se le llamó primero femicide y es un crimen de odio contra las mujeres, ¿no? Y que es un crimen de odio, pues se refiere a que hay un quantum de violencia tan grande que llevó hasta la muerte a las mujeres. O sea, hubo tanta violencia extrema que tuvo como resultado la muerte de la mujer, ¿no? Las mujeres no mueren en las mismas condiciones en México que los hombres, ¿no? Y no digo que eso haga pues menos grave que existan tantas muertes de hombres, pero pues hay que analizar las diferencias con las que mueren pues los hombres, ¿no? Por ejemplo, supongan las,
las cifras dicen que los hombres pues mueren en la calle a manos de otros hombres, ¿no? Por balazos o por riñas, pero las mujeres en México mueren en sus casas a manos de personas que son sus familiares, sus parejas, sus conocidos, sus compañeros del trabajo, sus compañeros de la escuela, o que hay una relación afectiva, ¿no? Con ellas. Entonces, pues eso es lo que hay que analizar y por eso es tan importante que existan tipos penales diferentes, porque justamente es eh, pues de suma importancia que se vean estas diferencias, ¿no? Que se visibilice dónde están pues muriendo las mujeres y dónde están muriendo pues los hombres. Es muy, muy, muy importante. Eh, el matrimonio de niñas, ya lo habíamos comentado hace también unos minutos, tiene sus raíces en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias, como por ejemplo la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes, ¿no? Pues sí, las niñas pues a temprana edad se convierten en madres y pues que genera esto que pues en niñas cuidan a otras niñas, ¿no? Y pues para nada esto pues tendría que ser lo adecuado, ¿no? Forma parte de esta violencia estructural que pues ha estado en generaciones en la población mexicana, ¿no? Y como les decía, la Suprema Corte ya declaró inconstitucional el matrimonio entre niñas y niños o entre niñas y alguna pareja pues mayor de edad, que generalmente esta es la práctica, ¿no? Que se casan niñas con hombres pues mucho mayores que ellas, o sea, alguna niña de 15 con alguno de 40, lo cual obviamente está pues mal y que es importante igual hablarlo y decirlo, ¿no? Al menos una de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir 18 años de edad. La tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en 9 generaciones. Hay 8 millones de mujeres entre 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de tener 18 años. En las mujeres de 50 a 54 años, el 25.3% se unieron antes de los 18 años. En el grupo de 20 a 24 años, el 21.4%, una pequeña diferencia en 30 años. Además, en el grupo de 20 a 24 años de edad, el 15.4% ya son madres y el 3.7% de las mujeres se unieron antes de cumplir 15 años. Las jóvenes hablantes de lengua indígena presentan proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores al 40% en Chiapas, Guerrero y Veracruz. También es un tema que ya hemos comentado, ¿no? De las prácticas y la cultura que pues tienen las comunidades originarias de nuestro país, que no necesariamente son de conformidad con derechos humanos, ¿no? Lo cual pues las hace inconstitucionales y a pesar de que tienen que ser respetadas muchas de estos usos y costumbres, pues también es importante que se tome en cuenta pues los derechos humanos tanto de las niñas y niñas y de todas las personas, ¿no? La violencia sexual contra las mujeres es una extendida violación a los derechos humanos que ocurre en múltiples formas: física, sexual, emocional, verbal, económica, en diversos espacios como la familia, la comunidad, el espacio público, la escuela, el trabajo, y afecta a mujeres de todas las edades. Sin embargo, el impacto de la violencia suele ser diferencial para las mujeres jóvenes. ¿Por qué es diferencial para las mujeres jóvenes? Porque impide que puedan desarrollarse de forma adecuada. Como les decía, una mujer joven que es víctima de violencia de género o de pareja la violencia del que pues, seamos víctimas, pues no se puede desarrollar en igualdad de condiciones frente a los hombres jóvenes. O sea, no pueden estudiar de la misma forma, no se pueden concentrar, pues no se sienten seguras de sí mismas, pues tienen daños también pues, psicológicos, emocionales, que muchas veces no tratan, ¿no? Y pues obviamente esto permea y incluso puede afectar a lo largo de la vida, ¿no?
La violencia contra las mujeres y jóvenes tiene su raíz en los patrones culturales y estereotipos de género que discriminan a la mujer desde edades tempranas. ¿Qué son esos patrones culturales y qué son estos estereotipos de género? Pues son muy comunes, ¿no? En la cultura mexicana que desde chiquitas nos digan a las niñas, calladita te ves más bonita. Ay, no, tú no puedes usar ese tipo de ropa porque eres una niña. O tú no puedes cortarte el pelo así porque eres una niña. O tú no puedes hablar así porque eres niña. Tú tienes que servirle a tu papá y a tus hermanos la comida porque tú eres niña. Tú ni te preocupes por estudiar, porque tú te vas a casar y a ti te van a mantener y lo único que vas a hacer es estar en tu casa. Todos estos son ejemplos de los patrones culturales y estereotipos de género que discriminan a las mujeres desde edades tempranas y que pues siguen fomentando la violencia de género, ¿no? Siguen haciendo que las personas tengamos arraigadas pues muchas ideas pues que no necesariamente son pues las más de acuerdo con derechos humanos, ¿no? O sea, no son, no buscan como la igualdad o no buscan pues el respeto, ¿no? Y, y es por esto que tenemos que abrirnos y conocer más los derechos para que sepamos pues eh, que tenemos que los tenemos y que pues tienen que ser respetados. La violencia contra las mujeres jóvenes no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja o dentro de la familia. También ocurre en el ámbito público y puede ser cometida por cualquier persona. Las manifestaciones de violencia más notorias son las producidas en la comunidad y en la utilización del espacio público, calle, medios de transporte, vía pública, centros recreativos, etcétera, así como en los centros educativos o lugares de trabajo. Aquí yo añadiría, por ejemplo, también los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Ahora es muy común que las mujeres jóvenes pues alcemos más la voz, que ya no estemos pues tan conformes con el trato que se nos da cuando sufrimos de violencia, ¿no? Y pues obviamente eso también genera pues actitudes que buscan mantenernos como en el status quo de mujer abnegada, ¿no? Genera que se nos quiera corregir o que se quiera pues tratar de amedrentarnos, ¿no? Y esto no solamente se da en la calle o en la escuela, sino que también se da en las redes sociales, ¿no? Y pues es importante también visibilizarlo. Los homicidios de mujeres jóvenes perpetrados por razones de género, feminicidios, son la expresión ignominiosa de la violencia extrema que se comete contra ellas. Estos actos además son perpetrados con extrema violencia y precedidos frecuentemente por violaciones sexuales, lesiones y mutilaciones, las cuales pueden ser perpetradas por su pareja o por un desconocido. Entonces, las mujeres jóvenes no mueren de la misma forma que los hombres jóvenes, ¿no? Se les mutila, se les viola, se les lesiona, eh, se les cuelga, se les eh, deja expuesto en el espacio público para que vean lo que te puede pasar si tu mujer te sales de tu lugar que te toca dentro de esta sociedad, ¿no? Yo creo que también es una forma de tratar de corregir las actitudes de las mujeres de nuestra generación, ¿no? La violencia contra las mujeres jóvenes tiene consecuencias graves para su salud física y emocional y al mismo tiempo que las degrada como personas, restringe su autonomía e impide el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. En ese último punto yo les quiero contar que las mujeres tenemos un derecho que se llama derecho a vivir una vida libre de violencia. Y este es un derecho humano que está consagrado en tratados internacionales que ya les comenté, que es la CEDAW y a nivel interamericano la Belém do Pará. Entonces, las mujeres no solamente tenemos derecho a una educación, a salud, no tenemos, bueno, aparte de eso, también tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Es un derecho humano. ¿Y por qué? Porque si vivimos violencia, pues no podemos tener el goce de nuestras libertades ni nuestros demás derechos. O sea, se nos impide estar 100% conscientes, ¿no? No sé, la violencia es algo muy, muy duro de vivir y que muchas veces pues nos permea muy a fondo, ¿no? Algunas recomendaciones son
para el Estado sobre todo, invertir para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pues invertir en políticas públicas, por ejemplo, invertir en programas, en pláticas, algunas políticas públicas que tiene la ciudad, por ejemplo, que ayudan como más o menos a controlar un poco el tipo de violencia, pues son los vagones exclusivos de mujeres, ¿no? Esta es una medida que tuvo que tomar el gobierno de la ciudad, que se llama, esas medidas se llaman acciones afirmativas, que son medidas de discriminación positiva que tiene que tomar el gobierno para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. En estos vagones, pues impide que los hombres accedan al metro o al metrobús o a los autobuses de la ciudad, porque se han dado cuenta que hay una reducción en los casos de acoso sexual o de abuso sexual en la calle cuando las mujeres vamos en espacios exclusivos de mujeres, ¿no? Alinear leyes, políticas y estrategias nacionales y estatales sobre violencia contra las mujeres con los estándares y recomendaciones internacionales. También tienen que mejorar la producción y uso de estadísticas y datos claves sobre violencia contra las mujeres jóvenes. A lo largo de la presentación, por ejemplo, yo estuve mostrándoles gráficas y estadísticas, pero pues son estadísticas del año 2000, 2012, 2013, algunas del 2015, lo cual pues demuestra que todavía nos falta mucho en esta parte de crear pues datos estadísticos diferenciados, ¿no? Donde se vea la afectación que tienen las mujeres y los hombres, pero es muy importante que no diga, por ejemplo, solamente personas, sino que se haga como esta diferenciación en los datos y en la información para ver cómo es que está afectando las problemáticas sociales tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? También es importante que los estados den seguimiento al programa integral para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres desde un enfoque de la juventud. Y pues obviamente también es importante el desarrollo de políticas de prevención de violencia contra las mujeres que incidan en la transformación de valores, prácticas y estereotipos en la juventud que discriminan a las mujeres. Y pues bueno, esta es la presentación. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Podemos pasar como a la parte de preguntas y respuestas. Con mucho gusto les puedo resolver algunas preguntas, dudas, o podemos platicar algunos comentarios que tengan ustedes el día de hoy, después de escuchar esta plática. Sí, Alex, adelante. Hola, mi nombre es Alejandro Martínez, soy de la FES Zacatlán, de la carrera de Sociología, y me gustaría más bien solicitar una opinión. Estaba yo escuchando las estadísticas, los datos, creo que la familia juega un papel muy importante dentro de el bloque de deconstrucción para mejorar las formas de interrelacionarse, por llamarlo de alguna forma, entre hombres y mujeres dentro del grupo social. Y me gustaría saber desde la perspectiva de ustedes como abogados y como expertos y principalmente como mujeres, ¿cómo consideran que debería ser el rol dentro de un núcleo familiar para deconstruirnos nosotros como hombres, ya a lo mejor un poco más de trabajo por lo grandes, pero desde los niños chiquitos, ¿cómo podríamos empezar a disolver, por llamarlo de alguna forma, el comportamiento misógino, que muchas veces lo tenemos ya pues como muy interiorizado, ¿no? A veces son hasta conductas inconscientes que reflejamos. Me quedé pensando mucho eso de calienta las tortillas, o tú sírvele de comer, o tú esto. El rol a veces se juega porque así está dado desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, me quedé pensando, ¿existirá alguna forma en la que nosotros podamos deconstruirnos y al mismo tiempo transformar el entorno, el núcleo familiar, el primigenio, por decirlo así, para ya no repetir esos patrones de conducta? Perdón, y gracias por el espacio. Claro que sí, Alex. Mira, pues primero que nada me gustaría
comentarte que yo personalmente considero que la familia es muy importante dentro de esa transformación social, pero también considero que no es la única que está educando, ¿no? Porque en la sociedad actual, pues también nos están educando los medios de comunicación, las redes sociales. Y si te das cuenta, los programas que nos pasan en la televisión abierta, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe o los programas como dice el dicho o todos estos, pues también refuerzan esta construcción estereotípica, ¿no? También nos muestran los roles que jugamos tanto los hombres como las mujeres y pues a veces como padres o madres, aunque por más que estemos tratando de educar a nuestros hijos en un medio pues más incluyente, pues los medios de comunicación y las redes sociales pues tampoco abonan mucho en la construcción de una sociedad pues más incluyente, ¿no? Sin embargo, considero que claro que la familia juega un rol muy importante y que para empezar con esa transformación, pues es importante empezar a platicar tanto pues con nuestros padres como adultos jóvenes y también platicar con nuestras infancias, ¿no? Que sepan pues que vivimos en un mundo de posibilidades y de libertades y que ellos tienen las infancias el derecho de elegir pues cualquiera que ellas y ellos decidan escoger, ¿no? Que no únicamente existen un mundo binario y que pues hay un catálogo muy amplio de posibilidades hoy en día y que pues que entiendan que pues vamos a ser adultos solidarios, ¿no? Y en la parte de la distribución de las labores del hogar, pues yo creo que es importante que como familias empecemos a tomar conciencia de que las labores domésticas, pues todos habitamos en la misma casa, ¿no? Y que nos corresponde a todos llevarlas a cabo, no solamente a las mujeres, las labores como de cuidado o de cocina o de lavado. Y creo que esto con la pandemia se ha como que exagerado todavía más, ¿no? Siempre hay traste, siempre hay que lavar, siempre hay cosas que recoger. Y creo que si todos estamos habitando en la misma casa, pues a todas las personas que la habitamos, pues nos corresponde pues mantenerla pues en un espacio pues digno para todas las personas, ¿no? No únicamente a las mujeres de nuestra casa. Entonces, pues yo comenzaría planteando como que pues esta visión, sé que probablemente pues no, va a ser un poco cuestionada por muchas personas porque como dices es lo que se nos ha enseñado siempre en todos lados y pues es un proceso que va a ser lento, yo creo todavía. No sé si quieras comentarme otra cosa, Alex, o abro como paso a más comentarios. No, 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 muchísimas gracias. Era justo eso, ¿no? Los roles que asumimos, que interpreto también la ciencia social, la ciencia política, perdón, juega un papel muy importante dentro de los patrones de convivencia, los roles que asumimos. Y en cuanto a la deconstrucción, considero también eso, ¿no? Lo participativo que uno puede llegar a ser en cuanto a los roles, pero no solamente en las actividades, también tendría que ser, considero, un asunto de análisis o autocrítica constante todo el tiempo y también desde mi lado de hombre puedo decir que reconocer cuando uno está cometiendo macromachismos, mucho machismos y hasta los micro, ¿no? Porque es muy difícil para, al menos desde donde yo estoy, a veces me es muy difícil de construirme y considero que es diario la, las ganas de ser diferente, ¿no? Ese sería todo el espacio. Muchas gracias. A ti, Alex, ¿no? Y te agradezco mucho los comentarios. Como bien dices, creo que este proceso de deconstrucción es doloroso, largo y tedioso, porque pues no es de un día para otro, ¿no? Creo que las actitudes pues patriarcales y machistas las tenemos todos y todas porque pues hemos crecido en una sociedad que nos las ha enseñado, ¿no? Y que es un proceso que debemos de ir realizando todos los días, aceptando que tenemos que ser pues personas pues más solidarias y más respetuosas de las diferencias sociales que existen hoy en día. Te agradezco mucho los comentarios, me parecen muy valiosos
y pues yo quisiera escuchar pues más participaciones pues para ver qué dudas o qué comentarios podemos tener el día de hoy en esta plática. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Claro, Angélica, adelante. Buenas tardes a todos. Yo siento que, como bien dice, los medios de comunicación como de la sociedad, ¿no? De la mujer que hacer tal rol y el hombre tal rol y en algunas cosas ser equitativo, ¿no? Pero yo siento que más que nada, en lugar de dejarnos como influenciar por eso, tiene que haber como comunicación de familia. Porque, por ejemplo, cuando los niños ven, no sé, ese tipo de programas como lo mencionaba, ¿no? De La Rosa de Guadalupe y eso, si tú los como platicas, ¿no? De bien, qué está mal y qué podemos implementar o cambiar, yo siento que es como un pequeño cambio para hacer algo para cambiar esta sociedad, ¿o no? Sí, claro, claro. Este, obviamente la familia juega un papel muy importante en todo esto. Este, y sí, pues depende de la gente con la que vivimos, pues empezar a que los niños pues vean otras cosas, que lean otras cosas, que conozcan que, lo que te digo, que no hay solamente dos posibilidades, ¿no? O sea, que hay muchas más posibilidades y que tienen, pues, derecho a vivir en libertad, ¿no? Este, y pues sí, o sea, es un trabajo cansado y que es a veces muy difícil de hacer, pero yo creo que es una cuestión de paciencia, de respeto y pues de querer crear, construir una sociedad pues mejor entre todas y todos. No sé si alguien más quiera comentar alguna otra cosa. Bueno, pues si nadie más quiere comentar otra cosa, pues únicamente les diría que para cerrar un poco en esta conversación, pues que lo que platicamos el día de hoy es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Que cuando yo les hablo de las diferencias, pues que lo vean así también, ¿no? Que estas posibilidades también forman parte de estos derechos humanos y que es importante que todas y todos los conozcamos y que sepamos que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia a las mujeres y que los hombres pues tienen que hacerse responsables pues de las conductas en el caso de que alguna vez las hayan cometido y, y que pues juntos podemos construir una sociedad que sea más consciente y que podamos evitar así a largo plazo pues que las muertes de mujeres en nuestro país o que las estadísticas de acoso y hostigamiento pues sigan creciendo, ¿no? Entonces yo los invito a que nos llevemos esa reflexión a nuestra casa y a nuestras actividades cotidianas y que tratemos de ser justamente los voceros por la igualdad que promueve el municipio de Tlanepantla y que llevemos pues esta información tanto a nuestros amigos como a nuestros conocidos y a nuestra familia para que seamos un poco más conscientes y que juntos podamos pues, hacer un cambio en nuestra sociedad. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo el día de hoy. Gracias y pues quedo a sus órdenes y también en el municipio quedan a sus órdenes. Que estén muy bien. Muchas gracias.